a grabar también. Apareció el aviso de grabando, ¿cierto? Sí, súper. Bueno, primero darles la bienvenida a esta nueva, a nuestro nuevo taller que tenemos desde la Unidad de Memoria IGERO en colaboración con la Universidad de Chile y RedLab. El día de hoy va a presentar Evelyn Tavilo, que es terapeuta ocupacional diplomada en geriatría y gerontología. Actualmente ella se desempeña en un cargo clínico en la unidad de memoria del Hospital Salvador, donde evalúa e interviene junto con un equipo multidisciplinario a pacientes del Hospital Salvador que tienen distintos tipos de deterioros cognitivos. También trabaja con nosotros en GERO, que somos un centro de investigación, principalmente en el estudio que investiga el proceso de envejecimiento cerebral saludable en la población chilena. Y un dato bien interesante de Evelyn es que subió al campamento base del Everest. Creo que es muy necesario mencionarlo también. Así que los dejo muy cordialmente invitados a escuchar su charla el día de hoy. No sé, Evelyn, ¿tú prefieres que dejemos las preguntas para el final o las hacemos entre medio? Cuéntanos un poco de eso para poder ordenarnos en el día de hoy. Súper. Hola, mucho gusto a todos y todas. Bienvenida a este taller sobre cómo prevenir las caídas al interior de la casa en personas con demencia. En cuanto a la estructura de la presentación, hay preguntas que yo les hago a ustedes también en el proceso, así que la idea es que sea más interactivo, participativo, así que me pueden ir interrumpiendo si aparece alguna pregunta que sea relacionada al tema que se está abordando. ¿Ya? Y si es que obviamente es una pregunta un poco más larga o que tiene una respuesta más larga, es ideal que la podamos hacer más al final, pero yo les voy a ir dando esa retroalimentación a medida que desarrollamos la presentación. ¿Les parece? Súper, entonces yo quedo atenta al chat y si es que alguien levanta la manito también para irte avisando. Súper, muchas gracias, Michelle. Bien. Si ahí me ayuda Michi con los audios, simplemente eso para que no interrumpa tanto. Bien. Entonces, primero, para comenzar a estructurar de qué les voy a hablar hoy día, es sobre las caídas. Pero, ¿qué es sobre las caídas? Vamos a definir qué es una caída, a pesar de que sea posiblemente un poco obvio qué es una caída, es importante definirla para tener un cuadro de dónde nos vamos a enmarcar. Vamos a hablar también sobre el miedo a caer, los factores de riesgo que están asociados a las caídas y qué hacer para reducir esos riesgos. Yo voy haciendo distintas preguntas también importantes acá en el proceso de la presentación y la idea es que ustedes también vayan pudiendo darme su perspectiva sobre las preguntas que voy a ir haciendo también. Bueno, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en el mundo más de unas 600.000 personas debido a estas caídas y que en general estas caídas son más en países con ingresos bajos y medianos. Los mayores de 65 son quienes sufren más caídas mortales y cada año se producen alrededor de 37 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. Las estrategias en general que se promueven para prevenir caídas se asocian a hacer hincapié en la educación, la capacitación y la creación de entornos más seguros, que es lo que hoy día voy a conversar con ustedes. Es por eso que es un tema que es relevante para nosotros y por eso nos vamos a desarrollar también en este ciclo de talleres que se ha ido desarrollando en conjunto con GERO y la Unidad de Memoria. Bueno, ¿qué es una caída? Una caída es cualquier consecuencia, es un acontecimiento más bien que precipita a la persona al suelo y que es en contra de su voluntad. Pareciera obvio, ¿no? Pero es así, no es que la persona quiera caerse. Ocurren ciertas situaciones, hay ciertos factores de riesgo que producen que la persona se caiga. Y esta precipitación al suelo suele ser repentina e involuntaria. No me doy cuenta, pasa rápido. ¿Ya? Eso es una caída. Les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se ha caído alguna vez? ¿Me pueden hacer sí con el dedo, sí con la cabeza? Sí, parece que sí. Al menos todos me han levantado la mano, me han hecho el gesto de que sí se han caído. Piensen un poquito, ¿se hirieron en esa oportunidad? Físicamente, digo, ¿se hicieron algún moretón? ¿Se hicieron alguna herida? Sí, parece que también a varios les ha pasado.
Bueno, después de haberse caído, ¿sintieron que tenían miedo a volver a caerse en la misma situación? Me explico, un ejemplo. Yo alguna vez, bajando el cerro en bicicleta, me caí hacia el lado izquierdo de la bicicleta cuando giré. Y ahora tengo miedo de girar hacia izquierda por miedo a que me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O alguno que le haya pasado que quizás se subió a una silla y la silla se dio y se cayó, entonces no ha vuelto a subirse a sillas. Ya, ese es el miedo al caer. Bien. ¿Se sintieron inestables al caminar después de que se cayeron? Posiblemente. ¿Y ustedes creen que una caída que yo haya tenido previamente aumenta que yo aumenta el riesgo de que yo vuelva a caer? ¿O tengo más posibilidades de volverme a caer? ¿Qué creen ustedes? Sí, algunos dicen que sí por allá, también, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta esas preguntas y las experiencias que ustedes han tenido con cada uno de ustedes, sin pensar en las personas con demencia en este momento, ¿ustedes creen que las caídas se pueden prevenir? Algunos dicen que no, dicen que más o menos, ¿sí? Ya. Bueno, algunos me dijeron que sí, otros que no sabían que podía ser. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a tratar de responder a esa pregunta, de si realmente podemos prevenir las caídas en un contexto de, sobre todo de personas con demencia, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Pero ¿por qué también es importante hablar de las caídas? Porque lamentablemente una caída limita la independencia, limita el ser una persona que dependa de un otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque el miedo a caer implica que la persona limita una actividad que antes hacía por evitar caerse nuevamente o vivir esa sensación de caída. Y este riesgo de caer o este miedo de caer hace que también aumenten los riesgos de caídas futuras. ¿Cómo es esto? Bueno. Porque si ponemos un ejemplo en que ocurre una caída saliendo de la casa, en la calle, en la vereda, por ejemplo. Entonces, si una persona que salía todas las tardes a caminar y se cayó en la vereda de la calle, porque, por ejemplo, venía un ciclista muy rápido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar salir a la calle para revivir esa situación, ¿no? Entonces se limita a una actividad que antes hacía. Si limita la caminata que hacía todas las tardes, probablemente van a disminuir las habilidades, es decir, va a disminuir la fuerza porque ya no va a caminar como antes, entonces la musculatura de las piernas se va a disminuir, probablemente va a haber menos rango de movimiento porque si yo me muevo menos, mi cuerpo también comienza a disminuir su rango de movimiento, me comienzo a mover menos porque me cuesta un poco más. Y también hay menos estimulación, porque el salir a caminar a la calle me permite ver otros estímulos, ver autos, ver otras personas, sentir otros sonidos, escuchar otros sonidos, me mantiene alerta, puede que a la salida de la tarde yo converso, saludo a mi vecino, saludo al conserje del edificio, salude a mi amigo, me pongo a jugar con los perros, etcétera. Entonces tengo distintos estímulos del medio. Si es que dejo de salir, pierdo también esas posibilidades. Y esa inactividad hace que, como tengo esta pérdida de habilidades, hace que tenga mayor riesgo de caer, porque tengo menos fuerza, me siento más inestable, prefiero quedarme en la casa, no me muevo tanto. Y eso muchas veces también trae como consecuencia la sensación de soledad porque me estoy aislando para prevenir caerme, ¿no? Y con eso también aumenta la aparición de otros problemas de salud que pueden ser de salud mental, también pueden ser asociados al deterioro cognitivo, pero también se asocian a las dificultades físicas. Entonces, finalmente es una situación que puede llevar mucho más allá de solamente el moretón o la fractura, que obviamente son muy relevantes, pero que en términos de la independencia y la funcionalidad de la persona también lo limitan aún más. ¿Les hace sentido lo que digo hasta ahora? Sí, perfecto. Entonces, en el caso de una persona con demencia, los riesgos también son a un poquito mayores. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones o características de una persona con demencia que son asociados a la misma enfermedad que lo hacen más propensos a caer. Como que tienen riesgo a tener mayor riesgo a tener estos problemas de movilidad y equilibrio y debilidad muscular debido a esta enfermedad de base. Ya, ahí les voy a ir explicando en concreto de qué se trata esto.
puede ocurrir que debido a esa dificultad en las funciones cognitivas, la memoria, la atención, la concentración, tengan dificultades para orientarse en su espacio y puede eso significar que se confunda y tenga más riesgo de caerse. Puede que tenga dificultades para procesar lo que ve y reaccionar de la manera adecuada. O sea, si pasa un perro por delante mío, probablemente no sea capaz de retirarme o de moverme porque mi procesamiento o las habilidades de procesamiento en mi cabeza no están funcionando de la manera adecuada debido a la enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Puede que haya algunos medicamentos que produzcan somnolencia, mayor sueño, que produzcan mareos, que también apoye o limite la adecuada regulación de la presión arterial y también vamos a explicar de qué trata eso. Tienen mayor riesgo de sentirse deprimidos las personas con demencia, porque están asociadas también a estos síntomas psicológicos y conductuales que también en ciclos de más adelante, en otros, me imagino, vamos a poder desarrollar, los cuales son estos, son la inactividad, perdón, la depresión, puede ser la sensación de poca iniciativa, ¿ya? Y puede resultarle a la persona con demencia difícil comunicarle lo que pasa, lo que le preocupa, las necesidades o sentimientos. ¿Ya? Entonces eso también generaría un riesgo debido a que tenemos esta dificultad de no saber qué quizás leer es lo que a la persona con demencia nos está queriendo decir o le está pasando, ¿ya? Y bueno, cada persona con demencia experimentará de manera única. eh, estos riesgos anteriores o pueden asociarse a otros. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las características que aumentan el riesgo de caerse en una persona con demencia. Bueno, ¿cuáles factores o qué cosas nos producirían riesgo de caer? Hay distintas. Yo las dividí aquí como algunos asociados a lo físico, otros al comportamiento y otras al contexto, al ambiente que desenvuelve o que envuelve a la persona con demencia. Dentro de los riesgos físicos son cambios en el cuerpo, que pueden ocurrir en una persona mayor eh, o en alguna persona con un trastorno neurocognitivo. También cambios en el comportamiento, que son cosas que hacemos o que pueden aumentar el riesgo de caída. Y por último está el ambiente, que son las amenazas de la casa o de la comunidad, aquello físico que nos está rodeando. Vamos a ir parte por parte. Aquí una foto, una imagen que nos indica o que nos ejemplifica cuál estaríamos en general eh, explicando los factores que antes mencioné. Asociados a la persona o asociados a lo físico, hay dificultad en la visión, puede haber dificultad para escuchar, hay debilidad muscular y en el caso de algunos tipos de demencia hay rigidez, hay enlentecimiento motor. También puede ocurrir que además de estas dificultades puede haber artritis o artrosis que hace que también haya riesgo de la movilidad o dolor articular crónico que también limita la movilidad. Hay a veces dificultades en cuanto a el equilibrio, está este miedo al caer, si es que ya me he caído previamente, la demencia, que es unos factores que ya acabo de describir. Y con esos que son factores propios de la persona, se tienen que sumar los factores del ambiente o los factores del contexto, que estaríamos hablando de, estaremos teniendo la luz adecuada, tendremos este piso que es no resbaladizo o será de cerámica, ocurre que cuando salimos a caminar quizás el paso peatonal no es el adecuado o el semáforo no alcanza a la velocidad que yo camino normalmente en la calle. Puede haber que no hayan demasiado tráfico y eso genere mucho ruido y que genere que la persona se confunda. Todos estos elementos finalmente en conjunto son los que estarían o hay que poner en juego cuando hablamos de los riesgos de caída. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son primero los factores que generan caídas y después cómo prevenir estas caídas. Entonces, vamos a hablar primero sobre los riesgos físicos asociados más a la persona. Bueno, hay que chequearse la visión. Probablemente una caída haya sido porque no se está utilizando correctamente su ayuda técnica, que puede ser sus anteojos. Quizás hay que ir al médico, ir a chequear sus anteojos a ver si funcionan bien, si están usando el adecuado o habría que actualizarlo. O puede ser la audición, que quizás no escuchó el estímulo correspondiente y por eso tenemos que hacer un chequeo nuevamente.
¿ya? Las alteraciones de la percepción y de perdón, las alteraciones sensoriales, visuales o auditivas también son parte de una de los riesgos que uno puede modificar para evitar el riesgo de caídas. La segunda es la hipotensión ortostática. Y aquí les pongo un ejemplo. Quizás con el nombre no sea tan claro, pero ¿les ha pasado que se han levantado rápidamente de la cama y se han mareado? O que, por ejemplo, me levanto rápido de la silla y como que se me mueve el mundo. Bueno, eso con la edad también ocurre más seguido, pero hay otras personas que tienen dificultades a nivel del aparato circulatorio en que el regreso o sea, de la sangre, por así decirlo, a la cabeza se demora un poco más, el retorno sanguíneo, y eso hace que nos sintamos un poco mareados. Y cuando esto ocurre, puede generar caídas, porque me estoy levantando muy rápido de la cama cuando paso mucho tiempo acostado. Y estos reflejos en que permiten que la sangre retorne rápidamente a nuestro cerebro no responden a la misma velocidad que yo me movilizo en esos cambios de posición. Y eso hace que el riesgo de marearse, de caerse, sea mayor. ¿Ya? Entonces, este sería otro punto que puede estar afectando al riesgo de caerse. ¿Ya? Los cambios de posición brusco o también algunos problemas cardiovasculares que puedan estar afectando al sistema circulatorio y produciendo con mayor frecuencia esta situación. ¿Qué se hace aquí? Generalmente le dice a los pacientes o a las familias que trate de evitar movimientos bruscos, que si es que va a levantarse de la cama, primero siéntese en la cama y luego se para. ¿Ya? Es como un ejemplo sencillo, pero para poner en práctica este ejemplo en particular. Otro aspecto que genera caídas y que hay que tener presentes en el caso de las personas es la movilidad. La movilidad está asociada a los cambios que pueda haber a nivel de mi musculatura, a nivel del equilibrio y a nivel de la fuerza. En general, en las personas mayores, y aquí pongo el ejemplo de personas mayores, hay un aumento del riesgo de sarcopenia o de pérdida de masa muscular que hace que la fuerza no sea la misma que cuando éramos más jóvenes. Una, por el tipo de actividad que uno realiza, por la cantidad de movimiento, la fuerza, la nutrición, o sea, hay distintos aspectos que hacen que la movilidad y la fuerza muscular no sea la misma. Y también el equilibrio puede estar afectado debido también a otras enfermedades, y en este caso puse un ejemplo de enfermedad de Parkinson, que per se genera cambios a nivel del equilibrio de la movilidad. Por una parte, puede existir en algunos casos con temblor y también puede existir casos en que hay una mayor rigidez para moverme. Ya, en general, las personas con enfermedad de Parkinson se caracterizan por hacer movimientos en bloque y que principalmente tienen la dificultad de iniciar el movimiento. Es como que yo quiero caminar, pero me cuesta dar el primer pasito. Y ese primer pasito o ese primer movimiento puede también ser un aspecto importante a tener en cuenta para evitar caerse. O sea, cómo yo potencio que la persona camine, cómo yo manejo mi entorno para que esta persona pueda movilizarse sin problema. ¿Ya? A lo que voy con esta imagen principalmente es tener en cuenta que hay aspectos que son propios de la persona o propios de alguna enfermedad que pueden estar limitando o generando mayor riesgo de caerse. Otro elemento que ocurre en las personas con demencia, que está dentro de los síntomas psicológicos y conductuales, es el vagabundeo o el caminar sin un objetivo aparente. Camina constantemente en la casa, ¿ya? Esto también pudiera aumentar el riesgo de fatiga y caídas o bien de perderse, porque hay personas que tienden a salir de la casa buscando algún objetivo, ¿no? Buscando su propia casa o que con esa necesidad de querer volver a su trabajo, ¿verdad? Son situaciones que también pueden aumentar el riesgo de caerse. Ojo, aquí estoy dando solamente antecedentes de factores de riesgo, luego vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para prevenirla. También hay que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que generan riesgo de caídas. Algunos medicamentos, en el caso de personas con demencia, se entregan antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos para tratar algunos síntomas de la demencia. Algunos de ellos pudieran también causar mayor somnolencia, la persona está más con más sueño, pueden producir mareo o también nuevamente volvemos a esta posibilidad de tener
una caída de la presión arterial al ponerse de pie, que es la hipotensión postural o hipotensión ortostática que mencioné hace un momento. Hay medicamentos que están asociados a mayor riesgo de caídas, como lo aparecen aquí en el gráfico que está a mano izquierda, en que los antidepresivos serían los que producen mayor riesgo de caída. Estos también son medicamentos a nivel en la persona adulta en general, pero para que también su conocimiento, antipsicóticos también aumentan su riesgo de caída y también las pastillas para dormir. En general, cuando hay un mal manejo de estos medicamentos, el riesgo es mayor y es por eso que es tan relevante mantener los controles médicos al día, y en caso de cualquier cambio de medicamento, también informar al médico de cabecera si ha habido algún efecto secundario que sea relevante y que nos pueda generar algún riesgo. También el riesgo de caída se puede ver aumentado por también cambios de medicamentos. Puede que la persona esté acostumbrada a tomar ciertos medicamentos y con algún cambio de incorporación o que se le quita algún medicamento pueda producir también aumento del riesgo de caída. Puede ser producto de alguna enfermedad o infección. ¿Y a qué me refiero esto? En que ocurre en las personas con demencia la mayor probabilidad también de que ocurran algo que se llama síndrome confusional agudo o delirio, ¿ya? Que es un cuadro agudo que ocurre secundario a alguna infección de base, por ejemplo. La clásica infección urinaria, donde se ve en una persona con demencia que cambia su conducta, que no es la misma que antes, puede estar... hay de distintos tipos, hay una hiperactividad que puede ser que la persona vagabundea o se pone más irritable, o puede ser hipoactivo, en que la persona está más somnolienta, en que ya no responde tanto a los estímulos, o puede haber, en casos con menor frecuencia, mixta en que se mezclan ambos, tanto el hipoactivo, conductas hiperactivas. Entonces, esta misma situación se está reflejando con cambios de conducta que pudieran también indicar algún riesgo de caída. Si está más somnoliento, ocurre que, como no responde al igual que siempre a los estímulos del medio, tiende a no percatarse que hay muebles o no percatarse que hay una cosa alrededor de, hay algún mueble o alguna otra cosa que pueda limitar el movimiento y puede generar una caída. ¿Ya? Por eso se nombra. Entonces hay que tener presente que pudiera ser también otra causa de caída. El dolor crónico puede ser que también esté afectando a este riesgo. La falta de sueño, si es que estoy con este cambio que en algunos cuidados nos han mencionado, a ver si ocurre el cambio del ciclo sueño-vigilia, es decir, que duerme de día y despierta en la noche. Ya eso también, ese cambio puede estar afectando y puede aumentar el riesgo de caída. También hay conductas asociadas a las emociones, si hay pena, si hay preocupación. Esto es porque no está del todo, está distinto a su basal, ¿ya? También puede ocurrir que hay una reducción del nivel de actividades que se hacen en el día a día. Puede ser que haya un cambio de ayuda técnica, que le agregaron un bastón, o que le quitaron el bastón, o que le cambiaron el bastón por el andador. Esos elementos también hay que estar atentos a ver si el cambio mismo puede generar un riesgo. Y también el mudarse de casa, ¿ya? Ah, me dice Ricardo que se va el audio. No, no, aquí los otros, Michelle y Ricardo me dicen que, no, que ahí volvió, ya. Avísenme ahí con la manito en cualquier caso. Em, bueno, y mudarse de casa o cambiarse de habitación dentro de la casa también podría generar un riesgo de caídas porque aumenta la desorientación cuando esto no es progresivo. ¿Bien? Voy a avanzar. Entonces, además de lo anterior, hay que tener en cuenta la vestimenta. Si yo uso un vestido más largo que el que muestra aquí la fotografía, probablemente me voy a enredar en mi misma ropa, me puedo caer. También el uso de estas famosas pantuflas, ¿ya? ¿Por qué no recomendamos estas pantuflas? Porque es fácil que se le salga volando del pie, ¿no? O que se enrede en una alfombra, o que pase a llevar, si es que la persona no tiene la fuerza necesaria para poder apoyar con los dedos bien esa pantufla, probablemente va a ser un riesgo de caída al despegarse del suelo o salirse de su pie. Por eso es que siempre en cuanto a la vestimenta se recomienda que no llegue más allá del tobillo, o sea, que esté a la altura del tobillo como la imagen la muestra. Y en el caso del zapato, una pantufla
o si estamos hablando de pantuflas, que sea una pantufla que ojalá incorpore el talón. Si se fijan aquí, es como un zapato, ¿no? Un zapato que permite al poner el pie que el talón quede cubierto. De esa manera es más difícil sacarlo, o sea que es más difícil que se salga solo, ¿ya? Entonces, una estrategia, si es que le gusta usar pantuflas dentro de la casa, que sean de esa manera, que sea incorporando idealmente el talón y que también tenga una base, ojalá que sea una suela, perdón, antideslizante, ¿ya? Porque en general las pantuflas que uno compra comunes y corrientes como la de la imagen, generalmente tienen una base que es muy suave y eso aumenta también el riesgo de caerse, ¿ya? Así que siempre observar cómo está vestida la persona. Y yéndonos a lo más específico, el tipo de zapato que la persona con demencia utiliza en su día a día, dentro y fuera de la casa, también es clave. No cualquier zapato nos ayuda a disminuir el riesgo de caídas. ¿Ya? En general, se propone que un zapato adecuado es aquel que tiene este soporte del talón, al igual que el anterior que mencioné, que sea de una altura, yo le digo, no más de 2 dedos, pero que tenga esa inclinación natural del pie y que la suela sea antideslizante, con hartas calugas. ¿Ya? Esa es la clave de un zapato que sea bien adherente, que tenga hartas calugas en su base, eso va a permitir que se fije bien al piso cuando se camina. Y lo otro, que el mecanismo de poner y sacar también sea fácil. Generalmente se usan o se recomiendan estos zapatos que no son con cordones propiamente tal, sino que pueden ser un velcro o aquellos que tienen un elástico por encima. ¿Ya? Eso es para lo fácil de poner y sacar, pensando que una persona con demencia a veces tiene dificultades para vestirse por sí mismo. Entonces se recomiendan ese tipo de zapatos. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, parece que no. Súper. Entonces voy a seguir con qué hacer para prevenir una caída. Bueno, por una parte, entonces hay que hacer ejercicio para mejorar la fuerza y el balance. Si tengo un cuerpo, una musculatura y un esqueleto firme, los riesgos de caerme van a disminuir. Primero, porque tengo la estabilidad necesaria para mantenerme en pie. Puedo, en el caso de caerme, poder apoyarme si es necesario antes de que ocurra alguna situación compleja. Y también permite que si es que llegara a caerse la persona, las consecuencias asociadas a la caída también sean menores. Porque si tengo buena musculatura, el riesgo de que me fracture también disminuye un poquito. ¿Ya? Entonces, el ejercicio siempre ayuda. Además que el ejercicio en general o cuando se mantienen rutinas de actividad física en el día, que puede ser salir a caminar a dar una vuelta a la manzana, moverme o hacerme unas sentadillas con uso de la silla, o sea, levantarme y pararme, perdón, pararme y sentarme algunas veces en el día, etcétera, también ayudan a disminuir los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia, que puede ser el caminar sin un objetivo aparente, la irritabilidad, también afecta y nos ayuda a mejorar aquella afectación también del ánimo. Entonces tenemos varios resultados positivos solamente con el ejercicio que nos ayuda también a prevenir las caídas. En segundo lugar, el chequeo médico frecuente para revisión de los medicamentos. Y es algo que también voy a mencionar más adelante con una indicación o sugerencia que les doy siempre a los pacientes, ¿ya? Pero principalmente mantener los chequeos médicos para ver si hay algún cambio de medicamento, si algún medicamento pudiera estar afectando o interactuando con otro que me estuviera haciendo mayor riesgo de caídas, etcétera. El chequeo de la visión y de la audición, en el caso de también personas con demencia, sobre todo aquellos que están en una etapa inicial, para evitar también el riesgo de tener dificultades con descubrir y de reconocer su entorno, pero también porque la visión y la audición son nuestros elementos para comprender y atender al mundo. Entonces, todos los estímulos que están a nuestro alrededor, si también tenemos afectado eso, va a hacer que haya un mayor también deterioro cognitivo y eso a su vez aumente el riesgo de caída, ¿no? Va todo en misma línea. Y aquí la clave también, hacer un hogar más seguro. Y vamos a ver cómo podemos hacer un hogar más seguro.
Pregunta para ustedes. Ahí sí pueden ir también sacando su micrófono, también nos pueden ir ayudando ahí respondiendo. ¿Les parece que esta foto habla de un lugar u hogar seguro? Veo caritas de no. ¿Qué elementos sacarían ustedes de esta habitación que podrían mejorar y hacer un espacio más seguro? Lo pueden escribir por el chat, lo pueden mencionar por el micrófono. Limpieza La total, alfombra. dice ahí, la alfombra, ¿ya? ¿Qué más? Ya, sacarían la caja que está ahí, perfecto. Y el desorden que hay, porque eso también produce confusión y enredos. Tanto Exactamente, de papel. ordenar, sí. Es que Eh, no tuve tiempo de oh, ordenar, lo siento. nada, es un buen ejemplo eso. Cosas del suelo, dice Patricia. La apertura de la puerta puede ser, es que no sé si da el Exactamente, ángulo por la foto. exactamente, sí, la apertura de la puerta, o sea, ese sillón parece que no está bien puesto ahí. ¿Alguna otra? La alfombra también, repite Francisca. Perfecto. En resumen, entonces, esta es una habitación de una casa que al parecer no es segura. ¿Por qué no es segura? Porque hay distintos elementos que pueden generar riesgo de caídas, como ustedes bien dijeron. Está exactamente, Francisca, de fácil tropiezo porque está la alfombra aquí, es una alfombra que no está pegada al suelo, entonces muy fácil llegar. Imagínense, no levanta el pie, probablemente ahí es resbalada segura. Hay distintos otros elementos que pueden generar tropiezos, como elementos, aquí hay una zapata, hay una caja, aquí hay un cilindro que no sabemos de qué es. Hay un montón de otros elementos que estarían generando un riesgo de caídas. Simplemente por el hecho de el hogar. Estoy hablando aquí solamente del contexto. Cualquier persona que pasa rápido o que no se dio cuenta puede caerse en este espacio. También mencionaron que la puerta no está con la apertura necesaria. Efectivamente, si la distribución de este espacio probablemente no es el mejor. Idealmente sacaríamos este sillón para otro costado para liberar la apertura completa de la puerta y así permitir una entrada y salida cómoda. Y en cuanto a la iluminación, no es un elemento que hemos conversado, pero quizás la iluminación de este espacio tampoco es el mejor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un hogar que no es seguro y ustedes bien indicaron cuáles serían las acciones debidas para mejorar este hogar, al menos esta habitación. Voy con otro ejemplo. Aquí, ¿qué sería? ¿Sería este un hogar seguro? ¿Sería un espacio seguro? ¿Qué sería lo no seguro? ¿Qué cambiarían ustedes? De nuevo, el orden. De nuevo el Sería una orden. duda, porque pareciera increíble, pero una ropa, un chaleco, alguien en el suelo, permite que uno se enrede y se pueda caer. Cualquier persona Exactamente. no necesita tener problemas de alguna naturaleza de las cuales estamos hablando. Exactamente. Y insisto, yo por eso empecé la presentación, hay algunas cosas que parecieran ser obvias, pero uno cuando las ve desde afuera, uno les hace sentido, más cuando tiene una Sí, explicación ya más lógica, ¿no? O biológica, que es lo que estamos tratando aquí de mencionar hoy día. Voy a leer lo del chat, dice ropa en el suelo, la ropa en el suelo, ordenar los muebles, los cajones abiertos. O sea, aquí tampoco es un lugar seguro. Y efectivamente, como ustedes mencionaron, puede ser enredarse en cualquiera una de las vestimentas que están en el suelo. También si yo quisiera sacar algo de este ropero, probablemente se me caiga todo encima y produzca otro accidente. Eh, y en el caso de una persona con demencia que quisiera encontrar algo que se quiera poner aquí, por ejemplo, una blusa, no la va a encontrar, probablemente se va a alterar y se va a enojar y va a generar mayor irritabilidad y puede que finalmente termine siendo una situación más compleja de la necesidad a priori que fue querer ponerse cierta blusa. ¿Me explico? O sea, hay distintos elementos acá que pueden generar mayor riesgo, además de la caída propiamente tal. Entonces aquí lo que haríamos sería ordenar, organizar y dejar los menos elementos posibles
sobre el mueble para que sí sea visualmente fácil de encontrar las cosas y por otra parte facilitar la orientación. Voy con la siguiente imagen. Aquí hay un dibujo, una escena, y que por ahí Michelle vi en el chat que nombró también a las mascotas. Todos adoramos a las mascotas en general, la mayoría de las personas que al menos he tenido la fortuna de conocer por acá, les gustan las mascotas y me nombran que tienen gatitos, perritos en la casa. Bueno, lamentablemente cuando hay un riesgo de caída, las mascotas también pudieran ser algún riesgo, sobre todo si son pequeñas, ¿ya? Entonces, ahí es importante siempre limitar los espacios. Preguntarles a ustedes, ¿cuáles elementos de aquí, si me los pudieran nombrar, serían otros que podrían generar riesgo de caída, que están asociados al contexto, al ambiente? Los leo también en el chat, pueden ir nombrando elementos que ustedes observen de esta imagen que puedan producir caídas. Ya dije uno, que era la mascota. El agua derramada, El agua derramada, exactamente. también la alfombra un poco arrugada. Sí. Y bueno, la alfombra en sí. La El alfombra en alfombra, sí, sí. ¿ya? La Los silla con tarros, ruedas, los tarros, ¿ya? los que están en la escalera. Ujú, exactamente. La escalera per se, me dicen, la escalera sin protección, podría ser también un riesgo de caída, exacto. Lo que no veo ahí, pero en mi caso puede ser los juguetes de mi hijo. A veces ponen los autos todo ahí abajo en la pasada. Claro, podría ser también ahí un riesgo, exactamente. Sí. ¿Algún otro se les ocurre? Puede ser la silla que tiene ruedas, que es un poco inestable para... Exactamente. ¿Qué pasa si la persona está a punto de caerse y se apoya en esta silla de escritorio? Cede y se mueve, se cae. Se cae, Sí. ¿cierto? Ya, entonces la silla no es la... Se ve, aquí me dice Andrea, muchas cosas en la mesa, exactamente, y se ven botellas también que podrían también ser causantes de algún riesgo mayor, además de una caída, quizás si se apoya en la mesa puede ser también algún riesgo, que se caiga ese líquido como estaba derramado aquí también al lado. Entonces, en resumen, todos los elementos de esta imagen también nos llaman la atención porque hay elementos tanto de la persona. ¿Qué pasa si la persona justo se levantó en la noche, a las 10 de la noche y estaba oscura ese espacio de la casa? Puede ser un riesgo, puede ser que se dieron cuenta del tipo de zapato que está usando la persona aquí. Ah, sí, parece sandalia. Ahora Parecen mismo. sandalias, exactamente. Entonces, efectivamente, ahí Valeria también pide la grabación. Sí, por supuesto, se la vamos a compartir cuando terminemos la presentación de hoy. Entonces tenemos que el tipo de sandalia o el tipo de zapato no es el adecuado en esta persona, probablemente el riesgo de caída o como mencionaban ustedes se pueden pegar en la alfombra y se cayó. Quizá esta persona también necesita sus anteojos que están en la mesa, entonces probablemente no ve así, entonces tenía un riesgo. La mascota, el agua, tenemos que probablemente la iluminación no sea la misma o la adecuada para su caso. Eh, Puede ser que también ella necesita ayuda de su ayuda técnica, que puede ser este andador que se ve en la parte de izquierda de la imagen y por eso también es el mayor riesgo. Entonces, aquí con esta imagen lo que quiero mostrar es que hay elementos del contexto, del espacio, que podemos sacar o reducir para evitar el riesgo de caída pensando en que ya la persona tiene per se algunas dificultades. ¿Ya? Ahí mezclamos en la imagen ambos aspectos. Y con respecto a la iluminación, aquí yo no encontré una imagen más adecuada, pero me gustó el contraste que pongo aquí en esta imagen. Idealmente, la iluminación tiene que ser luz natural, como la imagen de la derecha. Idealmente, la iluminación tiene que ser natural. Pero, ¿qué pasa si no tenemos natural? Bueno, idealmente, entonces, iluminar con luz artificial lo más posible. ¿Ya? ¿Qué tipo de luz? Dependiendo del caso, pero en general la luz artificial cálida es mucho mejor que la luz artificial fría, ahora que están estas elecciones de las ampolletas. También. Depende del caso, pero en general las cálidas son mucho mejores, ¿ya? Pero siempre, si tengo el espacio con cortinas de este color, grises, oscura, es preferible sacarlas y preferir nuevamente
hago la importancia en esto, que sea luz natural la que ilumine esa casa. Además, ayuda a determinar, en el caso de personas que sufren de estos síndrome crepuscular o del atardecer, en que no hay una adecuada orientación en cuanto a cuándo es de mañana o cuándo es de noche, hay una confusión con respecto a la luz. Entonces, la luz o la buena iluminación ayuda también a facilitar estos cambios o estos procesos en el día, ¿ya? Con respecto también a la casa segura y a los espacios, una de las formas también que es positiva de organizar y de orientar a las personas son estos aspectos que les voy mencionando a continuación. Primero, un espacio libre de obstáculos. Ustedes muy bien lo dijeron, hay distintas cosas en una imagen que nos puede decir si es que es un espacio libre de cosas o libre para que la persona pueda caminar. Un espacio libre de objetos o de elementos pequeños hace que sea más fácil la caminata y disminuye el riesgo de caerse. El otro es el color contraste. ¿A qué me refiero con esto? Es que los muebles, los sillones, los artículos que están alrededor de la casa idealmente debieran contrastar con el color de la pared. Si tengo una pared blanca y un sillón blanco, probablemente genere más riesgo que si tengo una pared blanca y un sillón negro, por ejemplo, porque así los distingo. Lo mismo en la habitación, como la muestra la imagen. Si tengo una habitación que es del color beige, como aparece en la imagen, y tengo mi cama o mi cobertor de la cama, mi plumón del mismo color de la pared, la probabilidad de que una persona con demencia encuentre su cama va a ser mucho más difícil porque visualmente no es llamativo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con este color contraste, con los muebles o con los distintos elementos de la casa, es facilitar que la persona encuentre o defina cuáles son los espacios. Ayudamos a que sea más fácil. Y además, en general, también ayuda visualmente a que se vea mucho más fácil cada uno de los espacios. Con respecto a las superficies que son de fácil caída, como la tina o la ducha, idealmente incorporar antideslizantes si es posible. Manillas también, que lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y preferir idealmente la ducha en vez de la tina, porque la tina tiene este bordecito que hay que levantar un pie, afirmarse a otro lado para poder pasar, y si es que no pisé muy bien mi antideslizante, me puedo caer también, entonces idealmente la tina. Y ahora que están de moda estos shower door, que es como planito, planito, solamente para entrar al baño y ducharse, entonces idealmente eso porque no hay mayores riesgos o desniveles que pudiera generar una caída. Y aquí volviendo a mencionar lo que decía anteriormente, usar pasamanos si es posible. Eso facilita también la reducción del riesgo de caídas y que los espacios estén iluminados y ordenados. Como ustedes vieron las imágenes anteriores, ya es clave, ya nos quedó ahí en el chip, que un espacio ordenado nos ayuda a nosotros, pero también a la persona con demencia a encontrar lo que quiere y orientarse en el espacio. También tratar de controlar en la casa la luz que hay, si es que estamos de día, que entre luz de día, si es que está de noche, tratar de reducir las luces y reducir la iluminaria también artificial para favorecer un momento de descanso. Ojo, el cerebro funciona con los estímulos visuales. Si estamos con una pantalla de televisión y nos queremos ir a dormir, probablemente no nos vamos a quedar dormidos porque hay una luz natural que el cerebro retiene como, hey, todavía estoy despierto, todavía tengo que seguir recibiendo los estímulos del medio, entonces no me voy a dormir. Pero si preparo mi ambiente, apago las luces, ya hago un espacio más tranquilo, con menos ruidos, con menos pantalla, con una luz tenue, voy a favorecer a que la persona ya diga, ah, ahora es hora de dormir, porque ya está de noche. Entonces, controlar esas luces. También el calor y el ruido, en caso de tener un espacio con mucho ruido, también eso pudiera alterar, y entonces tratar de ir manejándolo con el uso de, bueno, cerrar ventanas o también reducir la música, en el caso de que hubiera, por ejemplo, una música de muy alto volumen que pudiera estar alterando a la persona, también es un elemento que hay que ir manejando. Bueno, eliminar o controlar alfombras, eso fue lo primero que ustedes me mencionaron, así que ya me doy por pagada, que ustedes con las alfombras tienen mucho cuidado, pero si es que ocurre que hay una alfombra de todas maneras en la casa, que en general lo que me han comentado cuidadores es que
no quiero sacar la alfombra porque hace mucho frío o pongo solamente la alfombra en el invierno. Bueno, si es que no quieres cambiar o sacar la alfombra, la alternativa es colocarle un antideslizante por debajo. Son unas mallas que venden, que son unas mallas como plásticas, que son antideslizantes y que las venden por metro y son fáciles de colocar debajo de la alfombra. O bien pegarle los bordes. Como es algo que va a estar por un periodo de tiempo, pegarle los bordes va a implicar que no se mueva tanto la alfombra y no se muevan las esquinas y eso no genere otro riesgo de caídas. Siempre se puede adaptar. Y bueno, por último, limitar las áreas de peligro. Si tengo un espacio que es peligroso en la casa, si tengo un jardín con un desnivel importante, o si tengo una piscina, o tengo algún elemento que esté fuera de la casa que me pueda generar un riesgo, o dentro de la casa que podrían ser las escaleras, idealmente limitarlas, taparlas para que no estén en el campo visual de la persona. ¿Ya? Una reja generalmente es un elemento que dice, oh, hasta aquí no me llego, o una puerta, o una tela oscura que esconda esa parte de la casa que genera un riesgo, eso va a permitir que la persona también se oriente hasta dónde está el límite. Pero ya, hicimos todo. Llevamos a control siempre al médico, a nuestro familiar. Vimos que los medicamentos están adecuados. Hicimos todo el chequeo de audición, de visión, y está con controles al día. También está muy activo generalmente mi familiar. Ordené mi casa, hice todo lo que tenía que hacer para prevenir una caída, pero aún así se cayó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí algunos tips. Bueno, si me caigo yo, persona mayor que cuido a mi familiar mayor, vamos a pensar que nos ocurrió. Bueno, la idea es que el paso es primero sentarse sobre las rodillas, colocarse en 4 apoyos, como gateando, y acercarse a un mueble seguro y desde ahí, número 6, ponerse de pie. Pero ponerse de pie para sentarse y volver a calmarse y ver qué es lo que pasó, por qué me habré caído. Esto es si es que le ocurre a ustedes solos en la casa o ustedes personas cuidadoras que no es la persona con demencia, ¿ya? Estoy pensando primero en ustedes. Esa es una manera adecuada de pararse, porque aquí, primero, evitamos que el pararse muy rápido que pueda generar una hipotensión ortostática, como lo mencionamos. También nos permite orientarnos y decir qué es lo que pasó, buscar la causa de la caída, porque pudo haber sido una descompensación, pudo haber sido que justo en la alfombra se arrulló, entonces me caí, pudo ser que justo había un elemento y no me di cuenta, etc. Entonces, calmarnos para ver qué es lo que pasó. Esta es una forma de pararse uno mismo. Pero, ¿qué pasa si se cayó otra persona? Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer, aunque suene un poco exagerado, es mantener la calma. Porque una persona que cayó ya probablemente está muy alterada. Entonces, si ustedes también están alterados, no vamos a abordar de la mejor manera. Entonces, mantener la calma primero, tomar un respiro, comprobar si es que hay alguna lesión, si es que ven sangre, si es que ven alguna cosa que les llama la atención. Ojo, si hay alguna lesión o ven ustedes que hay sangre, ahí sí o sí tratar de que la persona se mantenga en el suelo lo más cómoda posible. Si se cayó sobre cerámica, tratar de taparla, de abrigarla, que no pase frío y acudir de inmediato a llamar a pedir ayuda para que venga el servicio de salud. ¿Ya? Eso es en el momento más complejo. Si es que hubiera algo que nos llame mucho la atención y que sí o sí necesitemos ayuda de un otro para pararlo. ¿Ya? Eso sí o sí. Pero si no ven ninguna herida importante, si no ven ninguna lesión, si no ven sangre, etcétera, hay que ayudarle a levantarse de la forma lenta. Idealmente como la que les mostré anteriormente, o sea, que la persona pueda pararse lentamente, que pueda pararse con apoyo, idealmente ahí ustedes si necesitan la ayuda de otra persona, ir a buscar a esa otra persona para que les ayude a levantarse, pero siempre lento. Luego tratar de mantener la calma también y de llevarlo a la calma. Se le puede hidratar con agua, con algún tecito, dependiendo del caso. Pero ojo, lo importante después de una caída es informar al médico que pasó esto, cuando son muy seguidas también,
pero realizar ustedes una especie de chequeo o evaluación de por qué habrá ocurrido esta caída, ¿ya? Y frente a eso, yo les recomiendo a quienes cuidan a una persona con demencia que siempre lleven una libretita o cuaderno donde registren las caídas. De hecho, una de las preguntas que nosotros hacemos también frecuentemente, ¿cuándo fue la última vez que se cayó o si ha tenido alguna caída? Y este registro va a permitir determinar la causa de esa caída y con ello tomar medidas preventivas. Porque puede ser que haya sido algún cambio en cuanto al medicamento, puede haber sido quizás algún síntoma de otra cosa que no estamos viendo, ¿ya? ¿Y qué escribir? Aquí yo les dejé un ejemplo, solo necesitamos 3 informaciones. Fecha y hora de la caída. Por ejemplo, se me cayó día viernes en la noche a las 11 de la noche. Describir cómo se cayó, ¿no? Que se intentó levantar de la cama y se resbaló porque había una pequeña alfombra a los pies, porque en la mañana hace mucho frío. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, es que le quedó un moretón en las rodillas, en las piernas y ahora ya no le gusta levantarse solo de la cama. ¿Ya? Con esas 3 informaciones usted le va a dar una ayuda tanto al profesional de la salud que le esté preguntando sobre esto, pero también les va a permitir a que la persona con demencia y usted se sientan más seguros porque se va a atender a la causa de esa caída para prevenir futuras caídas, porque ya vimos que las caídas generan más caídas, entonces hay que tener ojo con prevenirlas y también porque por supuesto tienen otras consecuencias asociadas. En resumen, y con esto voy terminando. Aquí imágenes claves. Ejercicio sí o sí, actividad física siempre mantenerla, pero no solamente actividad física, actividad que sea significativa y de interés para usted y para la persona con demencia. Si le gusta a la persona con demencia hacer jardines, bueno, llévela a jardinear. Si le gusta caminar, camine con ella. Si le gusta leer, lea con ella, etcétera. Mantener su actividad física y su rutina cotidiana de las actividades que sean de interés. Hacer un hogar seguro, idealmente con manillas si es necesario, hacer las modificaciones necesarias para evitarlas, sacar alfombras, que ya lo conversamos. Manejar el dolor, manejar también alguna situación médica que esté por ahí desarrollándose, mantener el control médico al día en conjunto con la observación de la toma de medicamentos adecuados y observar qué medicamento está tomando mi familiar y preguntarle al médico si es necesario tener más ojo si es que ese medicamento le genera alguna situación, una consecuencia negativa o que más somnolencia o más cambios en la conducta. Siempre preguntar. Utilizar anteojos o su ayuda técnica, que puede ser su bastón adecuadamente, su andador o audífono, ¿ya? Siempre presente. Y la vestimenta y zapatos adecuados. Con todos estos elementos, usted va a reducir sí o sí el riesgo de caídas. Bueno, y pregunta para ustedes, ya que este es un taller participativo, al menos a mí me gusta hacerlo así. Tenemos un caso, vamos a ver cómo nos va con este caso. Ahí está Marta. Bueno, usted piensen, es la familiar, él o la familiar de Marta. Marta camina con apoyo de un bastón, que se ve ahí un cachito, y usa anteojos que están ahí de forma permanente. Durante unos minutos, usted se ausenta de la habitación para ir a preparar el almuerzo del día. De pronto, se escucha un ruido y al llegar al living, Marta se encuentra en el suelo sobre la alfombra de esta manera. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son las posibles causas de esta caída? ¿Los leo por el chat o los escucho por aquí por el audio? La alfombra. ¿Puede ser la alfombra? Sí, claro. Me dicen por ahí, se paró a buscar los lentes. Claro, puede ser que justo no andaba con sus lentes puestos y no miró y se cayó justo con la alfombra. Perfecto. ¿Alguien más? Mal uso del bastón, exactamente, María Paz. Puede que esa ayuda técnica no sea la indicada para ella o no lo está usando bien, que también puede pasar. ¿Alguien más?
Don Ricardo, ¿usted ha participado harto? No, es que, claro, es como imaginarse, porque no se ve alrededor de algo, entonces eh, y ya forma parte de una ficción, ¿no? De imaginarse de que a lo mejor estaba de pie y se tropezó. ¿Ah? Perfecto, ya, Entonces, sí, puede ser mm, que se tropezó con la alfombra, exactamente. pero, Ya, por eso yo quería hacer este ejercicio para que se ujú, den cuenta que hay elementos del ambiente que pueden ser obvios, como que él estaba buscando el anteojo o que el bastón no es el adecuado o tal vez justo no andaba con el bastón y se cayó. Puede ser que la alfombra esté despegada y se haya resbalado y como dice Carolina, pudo haber sido que se levantó muy rápido del sillón y se mareó. O puede ser que el medicamento justo se lo cambiaron al día anterior y no le está haciendo bien. O puede ser mm, que no se haya tomado el medicamento y por eso es que está mareada. O puede haber sido que hay otra patología de base que nosotros no sabemos. ¿Se ha caído antes de esta manera, Marta? Quizás se cayó antes ayer y antes de ayer también. Entonces hay distintos elementos. Mire, Valeria aquí nos cuenta, le pasó ayer a mi papá, se fue de lado por un cojín mal puesto. Claro, entonces ahora la estrategia, y por eso el ejercicio de este taller, es tratar de determinar las causas. No les pido a ustedes que sean como los Sherlock Holmes de las situaciones, para así siempre tener los registros de las caídas y eso nos va a permitir prevenir estas. Bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Se pueden hacer muchas cosas. Primero, ir al médico, si es muy complicado, si es muy frecuente, hay que ir al médico a hacer un chequeo sí o sí. Hay que sí o sí registrar la caída, ver la fecha, la hora, qué es lo que ocurrió, revisar que no le haya pasado algo más, verificar lo sensorial, que los lentes estén adecuados, que su audición esté correcta, que la ayuda técnica, que en este caso el bastón, sea el correcto para ella. Hay que revisar que hubieran otros aspectos, puede ser que justo se desorientó, ¿ya? Etcétera. ¿Y cómo levantarla del suelo? Bueno, va a depender del caso, pero probablemente a María le vamos a ayudar lentamente a acercarse a un sillón para ponerse de pie y vamos ahí a revisar y a tranquilizarla para que se pueda calmar y observar así más concretamente qué es lo que haya ocurrido. ¿Dudas con respecto a la presentación u otra cosa que hubiera? yo por mi parte, no sé si, sí, por mi parte no dudo sino reafirmar algo que es importante, que las cosas que uno suele hacer son más bien intuitivas. Nosotros tuvimos que sacar las tinas, tenemos 2 baños, tuvimos que sacar las tinas, ¿ah? Porque ya se había tropezado, no le pasó nada felizmente, las sacamos, cambiamos, o sea, había que hacer cosas. Y Ujú. la otra que hemos aprendido eh, que es válido, me hace reflexionar con su exposición, que aprovecho de decirle muy práctica, muy buena, muy didáctica. Gracias. El hecho de que a veces, y porque no ha pasado, es decir, espérese un poquito, voy a ir a apagar la cocina y al tiro vengo. Ya, Así que vaya nomás, vaya y nomás. en menos de 30 segundos, ¡pac! Que se cayó. Entonces ya, o sea, no hay, así decir, no, momentos que no son complejos, que no, todos son complejos, aunque sean un par de segundos. Era comentar tan solo eso. ¿Mm? Sí, Y fantástico, aplicar después Ricardo. los demás. Primera vez que Hola, participo en un buenas taller y tardes. quedé contento. Ah, buenísimo, me alegro. Ojalá que se nos una lo siguiente. Estamos haciendo uno No, por mes. mándenme todas las invitaciones, yo estoy para aprender. ¿Aló? ¿Alguien más? Sí, Dani, Yo, Dani Bustos. sí, hola. ¿Sabes qué? Hola, hola. Justamente, buenas tardes. Ayer nos pasó una situación con mi mamá que le está empezando, que a veces se levanta en la noche y sin que nosotros nos demos cuenta cuando ella está durmiendo, 3 de la mañana. Entonces, estuvimos viendo un tipo de baranda, a lo mejor para colocar en la cama, pero no sé si será bueno colocar estuvimos viendo unas barandas que son muy largas, que se colocan y se pueden bajar, o a lo mejor tenemos que comprar una más cortita, cosa que ella se pueda parar y la ayude a pararse. Entonces, me gustaría tu comentario, que cuál es más óptima para una persona que en el fondo que todavía se mueve Ujú. en forma Ya, mira, autónoma. te voy a responder con una pregunta. ¿Han encontrado por qué ella se levanta a esa hora?
¿Se levantará al baño? ¿Se levantará porque está desorientada en su habitación? ¿Porque escuchó un ruido y quiere ir a ver qué pasa? ¿Han Yo descubierto creo que a lo primero? mejor yo creo que a lo mejor es un ruido que es porque como vive en edificio, posiblemente llega algún auto y algo escuchó, porque en el fondo, y lo más complicado es que ella usa sonda, entonces se puede tropezar al levantarse con la sonda. Claro, claro. Sí, en ese caso primero lo que recomendaría, como es caso a caso, yo no puedo decir, no, todas las barandas sirven de esta manera, Claro, no puedo dar ninguna indicación generalizada porque no la conozco. Entonces, idealmente, primero como yo preguntaba, determinar cuál es el por qué se levanta. ¿Ya? Porque ujú, si ocurrió una sola vez, probablemente no vuelva a ocurrir, pero si se levanta, por ejemplo, porque está acostumbrada a levantarse a las 3 de la mañana e ir al baño, ahí la estrategia no, es otra. Ya probablemente no claro, sea quizás la baranda, quizás hay que ver la altura que tiene la cama. ¿Será muy alta? sí, ¿Será muy baja? La posibilidad de bajar la cama para evitar que se tropiece. Quizás, no sé cómo es tu habitación, pero tendrá algún mueble al costado que haga que tenga más riesgo de caerse. Habrá un claro, velador. Entonces, es sí, complejo poder decirte alguna respuesta, Dani. ya, ¿Ya? perfecto. Porque se evalúa caso a caso, ¿ya? Em, pero por Sí, eso es importante ujú, ir viendo qué es lo que tú quieres prevenir o por qué prevenir una caída, efectivamente, pero hay que ver cuáles son los elementos más riesgosos antes de hacer una acción. Probablemente una baranda quizás no sea la mejor opción para el caso. Siempre depende. En algunos casos nos funciona claro, bastante bien, pero en otros, si es que ella no sabe bajar la baranda y quiere salir porque realmente necesita pararse o, o no responde rápidamente no sé, como al reflejo. Entonces, hay distintos elementos que no, por eso no te puedo dar una respuesta en concreto. Habría que sí o sí evaluarla previamente, idealmente por un profesional para que te indique ya, podemos hacer tal cosa o te recomiendo tal cosa. Idealmente, kinesiólogo o terapeuta ocupacional son los profesionales que te pueden indicar mejor qué hacer en el ambiente para reducir el riesgo. ya, ¿Ya? perfecto, gracias. Ujú. Bien, voy a avanzar aquí solamente para dejarles, bueno, estaba mi correo ahí por si es que hubiera alguna duda o pregunta, tabilo@hsalvador.cl. Voy a revisar si hay alguien más. Ya, ya. Yo pensé que había alguna otra pregunta en el chat. Bien, pues eso sería la presentación de hoy día. Espero que les haya gustado, les haya servido. Les vamos a Gracias. enviar la presentación de todas maneras por video. Así que cualquier cosa, estamos aquí atentos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que Gracias, tengan feliz tarde. Hasta luego. gracias, Chao. igualmente.